Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Fran David Bocanegra Castañeda. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con sede en Casillas y estudio en la modalidad de licenciatura en Matemáticas. En la presente vengo a hablarles acerca de educación y pedagogía, que aunque suenen conceptos como muy similares para nuestro cerebro, sí que lo vemos a diario como algo muy simple, van muy separados, aunque trabajan de la mano van muy separados. Pero antes de entrar al grano, ¿sí? Antes de hablar acerca de ello, quiero que veamos primero que todo la emancipación en la educación. ¿Qué es emancipación? Emancipación es que todos tienen la posibilidad de aprender a su propio modo. Para ampliar más esto, emancipación sería asumir que todo hombre tiene la posibilidad de aprender, ¿sí? Y ¿qué busca la emancipación? La emancipación busca que nosotros entendamos que todos podemos aprender, ¿sí? O sea, que entonces, en pocas palabras, sería que todos somos igualmente inteligentes. Eso busca la emancipación. Ahora, emancipación en la educación. ¿Qué busca la emancipación en la educación? Bueno, la emancipación en la educación, ¿sí? Busca que todos los individuos, ¿sí? No se crean unos más inteligentes que otros, ¿sí? Porque como bien sabemos, muchas veces se le llega a decir al educando que, bueno, usted es inteligente, pero tú no eres inteligente, te falta mucho para hacerlo. Entonces, ¿qué busca la emancipación? No, al individuo no se le diga eso, porque la emancipación califica a todos como seres totalmente inteligentes, pero hay un detalle. La emancipación, aunque vea todos diferentes, todos no aprenden de la misma forma. Muchos aprenden de una manera y otros de otra. Bueno, y en estas formas hay que ver un detalle muy importante. Quizás la forma de aprender del individuo X es rápida, pero la forma de aprender del individuo Y es un poco más lenta, ¿sí? Entonces, eso busca la emancipación. Todos son totalmente inteligentes. El individuo X va a llegar más temprano, ¿sí? O va a llegar más pronto al tope de la inteligencia, o bueno, a conocer más a fondo o a cumplir con los requisitos de dicho problema o de dicha unidad, de dicho concepto que se vaya a evaluar. El individuo X lo va a entender más rápido por la forma de aprendizaje que tiene, pero el individuo Y, que tiene una forma de aprendizaje un poco más lenta, va a llegar, pero se va a demorar un poco, y es lo que muchas veces no entendemos nosotros en la educación. Entonces, eso busca la emancipación en la educación, que no se los califique que X, wow, es inteligente, mire cómo aprende. Y tú ya eres como un poco lerdito. Te falta mucho para ser inteligente. Mire cómo X es inteligente. Entonces la emancipación eso es lo que busca. Que no se los califique a todos como menos o más inteligentes. Ahora bien, ya pasando de vista eso, ¿sí? Vamos ahora sí a entrar en materia. Ya vimos la emancipación en la educación. Ahora, como el tema central es educación y pedagogía, vamos a separar estos dos conceptos. Educación por un lado y pedagogía por el otro. Ya ahorita vamos a ver cómo se dan la mano y cuáles son las diferencias. Bueno, primero que todo, ¿qué es educación? Educación son un conjunto de prácticas que forman diferentes tipos de hombres. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Bueno, la educación, como ya dijimos, el conjunto de prácticas que hace, adapta a esos seres individuales para que puedan vivir en el mundo en el que han nacido y transmite una serie de valores y conocimientos propios de la sociedad a la que ella pertenece. Bueno, ella o él, hablamos del individuo. Entonces, ¿qué es educación? Educación son un conjunto de prácticas que forman diferentes tipos de hombres
adaptándolos al mundo en el que viven y transmitiéndole una serie de valores y conocimientos para que puedan vivir en el entorno social en el que han nacido. Espero haya sido claro ese concepto, ¿ok? Una vez quedado claro el concepto de qué es educación, vamos a pasar al concepto de pedagogía. ¿Qué es pedagogía? Pedagogía está en el concepto de que puede ser un arte, un saber o una disciplina. ¿Ok? Para mí, desde mi punto de vista, tomaría la pedagogía como un arte. ¿Por qué como un arte? Porque estudiando a fondo este concepto de pedagogía, la pedagogía debe surgir, ¿sí? Debe nacer del individuo que la está ejerciendo. Así como muchas veces el arte de pintar, ¿sí? Yo literalmente soy pésimo para la pintura, pero hay algunos que le nace. Pintan de una manera sin necesidad de tener que ir a usar cuadrícula, X o Y más herramientas. No, les nace. Eso sería el arte de pintar. Entonces, ¿qué es la pedagogía? La pedagogía para mí es el arte de transmitir la cultura de generación en generación, de poder transmitir esa cultura y contextualizarla al entorno social de cada individuo. Porque como vimos al principio, no todos los individuos aprenden de la misma forma. Entonces, ¿qué hace la pedagogía? ¿Qué busca la pedagogía? Poder transmitir las prácticas de la educación, es donde se dan la mano, ¿sí? La educación son esas prácticas que forman diferentes tipos de hombres. La pedagogía es el arte de poder transmitir a cada individuo de las diferentes formas de aprendizaje que tenga cada cual, como dijimos, la del personaje X hacia el personaje Y, ¿sí? Que todos puedan alcanzar ese tope de inteligencia. Eso busca la pedagogía. Entonces, ¿qué es ser un pedagogo? El ser pedagogo es que ese individuo que es pedagogo tiene ese arte de poder transmitirle a X el conocimiento, ¿sí? Que debe adquirir para poder enfrentar un mundo, el mundo en el que ha nacido y el entorno social que lo rodea. Quizás a Y nació en un mundo diferente, lo rodea un entorno social muy diferente al de X. Entonces, ¿qué hace ese ser pedagogo? Tiene ese arte para poder informar o educar, vamos a decirlo educar a X y poder educar a Y, ¿sí? Que le nazca. Esa sería como se lleva de la mano la educación y la pedagogía. ¿Qué diferencias hay entre educación y pedagogía? No son muchas, no las voy a enumerar tampoco. Educación. La educación son las prácticas, ¿sí? Son los modelos que debe adquirir cada individuo para poder ser parte de una sociedad y para poder contextualizarse en el mundo en el que ha nacido, ¿sí? ¿Y qué es pedagogía? Pedagogía es el arte de transmitir, como vemos ya muy diferente. Hay otro extremo, cuando educación es un conjunto de prácticas, pedagogía es un arte. El arte de poder transmitir, el arte de poder enseñar, influenciar. Eso es lo que es la pedagogía. Y esas son una de las diferencias que tiene. Cuando educación, vamos a decir, es algo concreto, algo que nosotros mismos tomamos, vamos a usar este modelo, vamos a hacer esas prácticas, estas son las prácticas establecidas para nuestra sociedad o el mundo en el cual hemos nacido. Estas son las prácticas que debemos realizar para que podamos adaptarnos al mundo en el que estamos y la sociedad en la que vivimos. La pedagogía, por otro lado, es poder tomar esto que es educación y transmitírselo a los otros seres o a las otras futuras generaciones de una manera que adquieran la misma inteligencia que tenemos nosotros que vivimos en este tipo de sociedad. Hay unos que vienen que no saben nada de lo social, no saben el mundo en el que están, entonces la pedagogía se encarga de poder transmitir ese conocimiento, esas prácticas a esos seres individuales
de generación en generación en generación y que todos puedan llegar a la altura de la sociedad que nos rodea. Ok, ahora el por qué elegí una licenciatura. Para mí, sí, en general, pues para mi familia, que la mayoría son licenciados, educar es redimir, ¿sí? ¿Y por qué redimir? Porque como bien sabemos, el índice de embarazos a temprana edad está aumentando, drogadicción, los jóvenes ya pierden el sentido de la vida. Entonces, educar es redimir, redimir esas personas que están allá, sacarlas de allá y poderlas montar a la altura de la sociedad en la cual nos encontramos, no en la que muchas veces se nos presenta, sino en la que verdaderamente nosotros nos encontramos. Ahora bien, anexo que para mí enseñar es un hobby, es mi hobby, ¿sí? Y además de ello, pues deseo aportar mi granito de arena en la educación como pedagogo. En anexo a eso, elegí la licenciatura en matemáticas porque me gustan las matemáticas. Pero en fin, estamos hablando de por qué elegí una licenciatura. Primero es mi hobby. Desde pequeño siempre soñé con enseñar. Siempre lo hacía en la escuela. Estudié con mi papá toda la primaria y siempre buscaba esos momenticos en los cuales yo podía enseñar. A veces dejaba de hacer mi trabajo, mis tareas, por ir a enseñarle a mis compañeros lo que yo ya había hecho y eso me llenaba como de felicidad. ¿Sí? Entonces siempre me sentí bien con enseñar y por ello elegí estudiar una licenciatura. Ahora hablando de lo de la cuestión de redimir, la juventud de hoy en día, o bueno, las nuevas generaciones que van surgiendo, van a tientas, van a ciegas. ¿Por qué razón? Voy a hablar de mi país, Colombia, sí, un poco crítico acerca de la educación. Resulta y pasa que en nuestro país hay muchos educadores, por montones, hay muchos educadores. Pero ¿sabe cuál es el detalle? Faltan los pedagogos. Antes habíamos dicho que hacía la pedagogía y que era la educación. Hay unos modelos de prácticas para aquellos jóvenes, nuevas generaciones que van surgiendo buenísimos. Mejor dicho, excepcionales. Pero ¿qué falta? El pedagogo. Falta ese artista que sienta el deseo, que le nazca ir a enseñar. ¿Sí? Son modelos que de veras están muy interesantes, hay unos modelos muy interesantes, como también hay otros que están con unas pocas falencias. Pero hace falta eso, un pedagogo. ¿Por qué? Porque pues más que todo lo vi en mi colegio mientras estuve en mi bachiller, pues me llegué a encontrar, ¿sí? Con mucho decirse docente, pero en realidad solo sabían muy bien lo que son las prácticas para poder crear una sociedad a la altura de la sociedad en la que nosotros vivimos, poder crear esos tipos de hombres para adaptarlos a la sociedad, al mundo en el cual nacieron. Sí, claro, muy interesante esa parte. El problema es cuando le veíamos la parte de la pedagogía. No, no le nace el enseñar, ¿sí? No comprende de que X y Y tienen diferentes formas de aprendizaje para poder llegar al mismo tipo de inteligencia y hace mucha falta la emancipación, ¿sí? No tanto en la educación ni en la pedagogía, sino en los educadores, saber comprender ese detalle. Entonces, por ese motivo, elegí estudiar una licenciatura, porque mi deseo es aportar también de la mano con mis demás compañeros ese granito de arena que necesita nuestro país y desde luego el mundo entero. Que podamos ser muy astros, ¿sí? En lo que es la educación y también ser unos excelentes pedagogos, porque es lo que nos hace falta. De mi parte, a mí siempre de joven
desde muy chico, me ha nacido lo que es enseñar. Y aún lo hago, donde tengo oportunidad, me siento a gusto cuando enseño. Entonces, no encontré una mejor manera de autorrealizarme que venir a estudiar una licenciatura y más como lo es en la licenciatura en matemáticas. También felicito a todos los que eligieron estudiar la licenciatura en inglés porque son de las dos licenciaturas que más hace falta pedagogos, porque educadores muchos, pedagogos pocos. Entonces, de esta manera doy por terminada mi exposición en estos momentos, pero si antes cabe resaltar, espero que haya quedado claro el concepto de la emancipación, que es que busca, ¿sí?, la emancipación y también que busca la emancipación en la educación, ¿sí?, que es muy importante, que poco a poco se ha ido perdiendo de vista, pero sería bueno volver a retomarlo en nuestras aulas una vez, que falta poco, una vez hayamos salido a ejercer nuestro trabajo como licenciados en X o Y modalidad. Otra parte, espero que haya quedado también claro lo que es la educación, lo que es la pedagogía, sus diferencias y lo importante de que trabajen de la mano, ¿sí? Que es muy importantísimo de que trabajen de la mano, perdón. Y también espero que haya quedado claro el por qué elegí una licenciatura. Pues sé que va de familia porque toda mi familia ha sido licenciada, pero más que llevarlo en la sangre, yo siempre he deseado buscar eso. Desde que estuve en el colegio miraba a mis compañeros perdidos en los ejercicios, talleres que nos ponían los profesores y nunca había encontrado la manera de poder decirles que usted tiene una forma muy diferente. Él quería aprender como uno aprendía, como el personaje más pilo de la clase aprendía, pero no se podía. Muchas veces también me vi en esas situaciones, pero siempre tenía en mi mente esa parte. Algún día encontraré una manera de poder explicar esto. Y pues vaya, al estudiar en la UNAD pues me ha abierto las puertas y he podido encontrar lo que por siempre, bueno, lo que había buscado desde joven, cómo poder resaltar esa parte. Ahora sí sé, emancipación, poder saber que todos son igualmente inteligentes, aunque aprendan de distintas formas. Entonces, ese va a ser como mi legado de aquí en adelante, ¿sí? Mientras me sigo empapando de conocimiento en lo que es la licenciatura y mi especialidad que es en la matemática. Entonces, ese va a ser como mi legado, ¿sí? Siempre estar pendiente antes de dictar cualquier clase, antes de darle una explicación a cualquier compañero, antes de recibir una, es que todos somos igual de inteligentes, que aprendamos de distintas maneras, hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, con esto doy terminada mi exposición. Espero llene sus expectativas y vamos por eso, podemos hacer el cambio. Va a ser muy lento, ¿sí? Porque así mismo se fue degradando, pero vamos a aportar ese granito de arena y créanme, un día uno muy lejano podemos decir lo hemos logrado, aunque no somos los más remunerados, pero lo hemos logrado. Así que muchísimas gracias por su atención.